tardes, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva edición de Cosas de... Justamente hoy, el Centro Friulano de Colonia Carolla va a recibir en su sede principal al vicepresidente del ente Friuli nel Mondo. El motivo fundamental de la visita es la conmemoración justamente este sábado a la noche de lo que serán los 45 años del Centro Friulano de Colonia Carolla, este centro que lleva adelante este programa a través de la pantalla Canal 2. Hoy en nuestro programa vamos a estar recorriendo otra de las ciudades que nos propone la gente del Centro Friulano de Colonia Carolla a través de esta recorrida de la región del Friuli Venezia Giulia. En este caso, la ciudad de Cividale. Cividale del Friuli es la segunda ciudad del Imperio Romano más importante de la región Friuli Venezia Giulia. Es fundada en el año 50 a.C. por Julio César en función estratégica militar para el control de los pasos fronterizos del norte de Italia. De aquí proviene su primera denominación como Forum Giuli, de la cual derivó el nombre del Friuli. Se han encontrado restos pertenecientes al Paleolítico y Neolítico en las proximidades de la ciudad, como así también abundantes testimonios de la Edad de Hierro y de la cultura paleo-véneta, sobre la que se impuso la civilización céltica a partir del siglo IV a.C. Esta ciudad se alza estratégicamente en los altos acantilados en la orilla derecha del río Nastizone, próximo a la frontera con Eslovenia. La ciudad en la actualidad cuenta con 11.515 habitantes y ocupa una superficie de 50 kilómetros cuadrados. Cividale está dividida en dos por el río Nastizone. Estas dos partes están comunicadas por el Puente del Diablo, el cual posee una estructura de dos arcos y un solo pilar que posa sobre una roca natural en medio del río. Dicho puente fue terminado por Eduard de Villach en el año 1452. Y debe su nombre a una leyenda, la cual nos cuenta que fue construido en una noche por el diablo a cambio del alma de aquel que primero cruzase por él. Los ciudadanos enviaron por delante a una oveja y cuya alma fue tomada por el diablo, y así se lo pudo engañar. La ciudad se caracteriza por su gran historia y monumentos, entre los que podemos nombrar al Museo Arqueológico Nacional, el hipogeo celta, el Duomo, el monasterio, el templo longobardo, la casa medieval y el palio de San Donato. El Museo Arqueológico Nacional, fundado por el conde Michel de la Torre de Valsacina en 1817, con el apoyo del emperador austríaco Francisco I, quien lleva a cabo importantes campañas de excavaciones en Cividale y en todo el territorio. De la segunda mitad del siglo XX, el Museo Arqueológico Nacional tiene sede en el espléndido palacio llamado de los Proveedores Véneto, construido en el siglo XVI. Luego de ser reestructurado integralmente el palacio, es convertido en sede del museo. El museo fue inaugurado con motivo de la gran exposición de los lombardos, que constituyen el núcleo de la sección medieval temprana. La riqueza del museo, junto a una gran muestra de hallazgos arqueológicos de la época romana, paleocristiana, alto medieval, romántica y gótica, y algunos importantes códices medievales. El monasterio y el templo longobardo se encuentran en la zona del valle de Nastizone, donde supuestamente debía ser un área marginal en el ámbito del espacio urbano. La más reciente interpretación indica que el área se encontraba en la zona aledaña a la antigua muralla urbana que descendía hasta el río en las proximidades a la antigua puerta de la ciudad y que permitía la salida de la ciudad, el monasterio de Santa María in Valle y el templo longobardo, patrimonio de la humanidad, en el ámbito de la denominada Italia Longobardum, los lugares del poder 568 al 774. En esta denominación se comprenden los lugares italianos que han convertido en testimonios más relevantes de monumentos y el arte en períodos que abarcó la cultura longobarda. Los longobardos, pueblo de origen germánico proveniente de la Europa septentrional, que ocupó la península entre el 568 y el 700.
Italia constituyó un momento fundamental en la transición medieval. El Palio di San Donato. No se conoce exactamente la fecha del inicio del palio, pero se le atribuye el origen al siglo XIV. Consistía en carreras a caballo y a pie, tiro con arco, ballesta y armas de fuego, y una competencia entre arqueros y ballesteros, que representaban diferentes borgos de la ciudad y otras ciudades y castillos, y en un entorno de entretenimientos de lujo, con gran afluencia de nobles y plebeyos. Los premios ganadores consistían en hermosas telas finas porque su valor eran muy preciados. En 1300 se presenta anualmente por la importancia de la manifestación para el prestigio de la ciudad. Entre el siglo XIII y XIV se encontró en su mayor esplendor. El palio se realiza, según la tradición, hasta 1797, cuando arriba la conquista napoleónica. En el año 2000 se busca revivir esta tradición, recuperando el palio como una renovación histórica, acentuándose en las tradiciones de la segunda mitad del siglo XIV. El palio se lleva a cabo el fin de semana más cercano al Día de San Donato, que celebra el 21 de agosto. La competición tiene lugar en 5 borgos dentro de la muralla de la ciudad histórica, que son Villach Catedral, Borgo Brosana, Borgo de San Domenico, Borgo San Pietro y Aldea del Puente. El palio es ganador por el borgo, que consiste en la suma de puntos. El borgo ganador obtiene el palio, el cual es representado por una bandera con el que figura. A pocos metros del Puente del Diablo podemos encontrar el hipogeo celta. Consta de varias salas en las paredes, pero el mayor misterio es representado por 3 máscaras supuestamente funerarias. La función original de este monumento es todavía una cuestión sin resolver. Según estudios realizados, se han planteado diversas hipótesis, entre las cuales se dice que fue una cámara funeraria durante el apogeo celta, o lombarda. El Duomo dedicado a Santa María de la Asunción es la catedral principal de Cividale del Friuli. La primera iglesia construida en este lugar se remonta al siglo VIII, encargada por el patriarca Calixto. A mediados del siglo XV se realiza una reconstrucción del edificio atribuyéndole un estilo gótico veneciano. En el siglo XVI se le dio la reconstrucción a Pietro Lombardo, que construyó la actual catedral con estilo mixto de arquitectura véneta, gótica y renacentista. A fines del siglo XVIII los arquitectos Massari y Macaruzzi se encargaron de realizar una gran reconstrucción interna. En esta iglesia todos los años, el 6 de enero, la misa característica de la espada, un ritual único que se remonta al año 1366. Una de las ciudades más importantes de la región del Friuli, Venezia Giulia, la ciudad de Cividale del Friuli, una de las más lindas, una de las más pintorescas, una de las más antiguas que tiene esta región norte de Italia. Con las imágenes que hemos compartido, nos vamos a la pausa, la primera, ya volvemos con más. Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat, Carlos Grisel, 3150, Colonia Carolla. Canteras áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001.
Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310. Teléfono 46961. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Colonia Carolla avanza con la obra de cordón cuneta en la zona urbana sur de la ciudad. Con una inversión de 947.000 pesos, el plan de la obra implica las siguientes cuadras: calle 46, calle 9, 10, 11, 12, 15, 16 y 17, entre calles 46 y Don Bosco. Calles 11, 12, 16 y 17, entre Avenida San Martín y calle Don Bosco. En total, 5.435 metros cuadrados de cordón cuneta para este sector, beneficiando a más de 250 frentistas. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, Intendente. El secreto mejor guardado de la cocina italiana. Restaurante La Friulana. En la Casa del Friuli, de lunes a domingos, especialidad en pastas y postres. Menú ejecutivo de lunes a viernes. Eventos sociales, reuniones empresariales, cumpleaños, casamientos y bautismos. Restaurante Martín 2842. Teléfono 462210. Colonia Carolla. En Ameguino 283, Herrafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Herrafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Arrancamos este segundo segmento en Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2 para hablar sobre una interesante tarea que viene desarrollando el Convitto Nazionale Paolo Diacono de Cividale, un establecimiento educativo, un instituto que brinda una importante capacitación para todos aquellos jóvenes que viven en otras partes del mundo y que tienen ascendencia friulana. Califican para realizar distintas becas en conjunto con alumnos de la propia región del Friuli Venezia Giulia para tratar distintos temas que hacen a la realidad del mundo actual. El Convitto Nazionale Paolo Diacono de Cividale es un instituto educativo del Estado que ofrece un servicio de internado y semi-internado para estudiantes extranjeros de todo el mundo. Desde el periodo 2001-2002 existe un proyecto Estudiar en el Friuli que permite a varios estudiantes extranjeros descendientes de emigrantes friulanos calificar para una beca que les permite vivir durante todo el año escolar en el Convitto Nazionale Paolo Diacono, donde los jóvenes asisten a las escuelas secundarias y tratan juntos con sus compañeros temas sobre la cooperación mutua y los problemas de su edad. Yo fui con 18 años en el año 2011, de los cuales de la zona fuimos 3 y 11 de la zona de Avellaneda, al norte de Santa Fe, pegado a Reconquista. Bueno, yo llegué al Convitto en enero, el 11 de enero. Cuando llegamos, el director del Convitto nos dio para elegir entre todas las especialidades que nosotros queríamos hacer. Teníamos mecánica, gestión, agronómica y bueno, yo elegí la especialidad de mecánica, que es un colegio que se encontraba aparte del Convitto, a una cuadra más o menos. Bueno, nos levantábamos todo el día a las 7 de la mañana, desayunábamos en el Convitto, que era como la casa de todos los argentinos y otros chicos que habían venido de otros países, también descendientes friulanos. Y Paolo Diacono era un
venían chicos de Italia, pero también tenía como función alojar tanto de acá de Argentina como de otras partes del mundo. Por ejemplo, a mí me tocó vivir con un australiano y con 3 chinos en la misma pieza. El australiano era descendiente friulano, pero los chinos, digamos, también existe la posibilidad del que quiera pagar para ir a estudiar ahí. Bien. Contar un poco tu rutina diaria que hacías para eso. Bueno, mi rutina diaria se basaba en levantarme a las 7 de la mañana, 7:15, desayunábamos, íbamos a la escuela, como la escuela estaba cerquita a una cuadra, volvíamos a almorzar. A veces teníamos doble turno, pero a veces no. A la tarde, la merienda te la llevaban a la pieza, y a la noche, a las 7 de la tarde más o menos, se cenaba. El convicto nos llevó a conocer otros pueblos como Trieste, Venecia, Palmanova, Castelmonte, y en los cuales siempre con un guía que nos contaba un poco de la historia de cada pueblo que íbamos a conocer, ¿no? Mi nombre es Federico Longini, yo pertenezco a la Comisión de Jóvenes del Centro Friulano de acá de Colonia Carolla. Y bueno, yo en abril más o menos me avisaron acá del centro que había disponible una beca para ir a estudiar a un colegio de Italia, al Convicto Nacional Pablo Diácono. Bueno, y en realidad yo sabía un poco de la beca porque bueno, tengo un amigo que me había contado, que había hecho algunas historias también y de poder vivir las experiencias, digamos. Y bueno, costó un poco convencerle a mi mamá y mi papá, por lo menos, porque en un principio era anotarse y ir a un sorteo en junio más o menos, porque hay 20 becas más o menos disponibles para todo el mundo y es mucha la que tiene la beca, digamos. Así que bueno, mi papá no estaba tan convencido, digamos, de dejarme ir, porque bueno, es como difícil para un padre que tu hijo se vaya a 6 meses y todas esas cosas. Me encargué yo, digamos, de buscar los papeles, de ir de acá para allá, porque eran bastantes los papeles y el registro civil, buscar la descendencia friulana, bueno, un montón de cosas. Así que para no molestarlos y tampoco la molestia de veces que pasa que no me dejan, bueno, yo me hacía una cabeza. Bueno, entonces me anoté, teníamos tiempo hasta el 30 de abril, mandé las cosas ahí uno de los últimos días porque no llegaba con el pasaporte y todo el otro. Bueno, y no daba más de la ansiedad que tenía para saber si había quedado. Y bueno, justo me había ido de viaje a la Jornada Mundial de la Juventud y uno de los últimos días abro el mail allá en Brasil y bueno, me decía que elegido para la beca, así que una felicidad tan grande, además de todo lo que estaba viviendo allá. Así que bueno, mi mamá le llamé a mi mamá y le conté, bueno, y costó un poco que cayeran de que me iba a ir, pero bueno. Bueno, una vez que volví acá ya me puse más o menos en onda a ver qué tenía que hacer y bueno, ya sacamos el pasaje con algunos compañeros o amigos que tengo acá, que hay una chica muy grande mía que viene italiana, así que ya juntos vamos a ir. Nos vamos el 13 de enero, llegaríamos allá el 14. Y bueno, les voy a contar ahora más o menos los objetivos, porque es de tener tantas ganas yo de participar de la beca. Bueno, como primera instancia para que mis padres me dejaran ir, bueno, me dijeron de que yo elegí más o menos mi carrera, así que justo en el convicto hay una especialidad que se dejaran ir y además para como objetivo mío conocer nuevos métodos de estudio que seguramente van a enseñar allá. Aparte de nuevos métodos, qué cosas puedo adquirir personalmente e intelectualmente para
mi carrera terciaria, digamos, para la universidad. Y bueno, y aparte de todo, conocer de mis familiares, mis parientes, la cultura, sin duda de ellos y de todo el Friuli. Establecemos nuestra segunda pausa en Cosas de Gringo en esta tarde de sábado. Ya volvemos con la receta, algo de la gastronomía, como todos los sábados aquí en Canal 2. Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Ser Mar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Ser Mar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su desayunos tradicionales. $961. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Colonia Carolla avanza con la obra de cordón cuneta en la zona urbana sur de la ciudad. Con una inversión de 947.000 pesos, el plan de la obra implica las siguientes cuadras. Calle 46, calle 9, 10, 11, 12, 15, 16 y 17, entre calles 46 y Don Bosco. Calles 11, 12, 16 y 17, entre Avenida San Martín y calle Don Bosco. En total, son 5.435 metros cuadrados de cordón cuneta para este sector, beneficiando a más de 250 frentistas. Colonia Grión, intendente. Ante la Friulana, en la Casa del Friuli, de lunes a domingos, especialidad en pastas y postres. Menú ejecutivo de lunes a viernes, eventos sociales, reuniones empresariales, cumpleaños, casamientos y bautismos. Restaurante La Friulana, Avenida San Martín 2842, teléfono 462210, Colonia Carolla. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pintar. De Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Arrancamos este tercer bloque en Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2. Un tercer bloque que, como siempre, está destinado al arte culinario. En este caso, vamos a ver la preparación y la degustación de una de las recetas más antiguas que tiene la gastronomía friulana. Este plato es típico de la zona de la ciudad de Cividale del Friuli y se denomina la brovada con muset. Vemos este informe. Soy Luis Mazota, del restaurante La Friulana. Hoy vamos a hacer una receta de Cividale del Friuli que se llama brovade e musetto, que sería nabo y codeguín. Los ingredientes son vinagre de vino, pimienta, clavo de olor, el musetto y el ingrediente principal de hoy es el nabo. Necesitamos al menos
rallado de esta manera. No lo voy a rallar todo, es solo para el modo de ejemplo. Puesto en vinagre con especias, el aloro, el clavo de olor, la pimienta y dejado fermentar al menos 2 semanas. Una vez que fermenta, después de la fermentación se puede utilizar. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a cocinarla. Digamos, ya está cocinada, sino que le vamos a dar un toque de manteca para calentarla y vamos a cocinar el codeguín y luego emplatar. Bueno, ahora empezamos con la cocción de los 2 productos. El cotequino lo debemos pinchar un poquito, ¿sí? Y meterlo en agua fría y de ahí con un poquito de sal hacerlo hervir. La brovade, ponemos manteca, ¿sí? Un poquito de manteca, esperamos que se caliente, estiramos la brovade, que naturalmente la brovade ya está cocinada. Le damos un toque de manteca para darle un poco de dolcezza. Una vez que tenemos ya el codeguín cocinado, ¿sí? Ya está listo, vamos a pasar a emplatar. Con esto hemos terminado el plato. Esto no lo hacemos comúnmente en el restaurante La Friulana, pero a pedido sí lo podríamos hacer. Los esperamos con nuestros platillos, nuestras pastas de siempre. Buenos días. Hasta aquí hemos compartido cosas de Grillo en la pantalla de Canal 2. Como cada sábado, después del mediodía, nos reencontramos para recorrer distintas ciudades del norte de Italia, de la región del Friuli, Venecia, Giulia. Hemos compartido no solamente parte de la idiosincrasia de estas ciudades, sino que también hemos recorrido capacitan jóvenes de todo el mundo. Compartimos de Canal 2 y la cultura de la región del Friuli.